El sol de Zacatlán, Puebla, se derramaba como miel tibia sobre los tejados de teja roja aquel domingo de 2017. Un año, el 2017, que quedó grabado a fuego en la memoria de nuestro pueblo. Un año que me enseñó la humildad de rodillas. Mi nombre es Nicolás, Don Nicolás como me llaman ahora. Durante casi 2 décadas fui el pastor de la fraternidad evangélica La Roca Firme en este rincón bendito, o eso creía yo. Crecí escuchando que los católicos adoraban imágenes, que la Virgencita era un ídolo de barro y madera, que rezarle a ella era pecado. Esa idea se me metió en el tuétano, como el frío de la sierra en invierno. Nunca lo cuestioné. ¿Para qué? Si la palabra, según mi entendimiento, era clara como el agua de manantial. Desde el púlpito, mi voz era un trueno, y mis palabras, martillos. Señalaba con el dedo hacia la plaza principal, donde se alzaba, humilde pero majestuosa, una pequeña estatua de Nuestra Señora de la Esperanza. Estaba tallada en madera oscura, con las manos juntas en oración, los ojos alzados al cielo en súplica, y un manto azul salpicado de estrellas, como la noche misma. Decían que había estado allí desde los tiempos de mis abuelos, un faro para las almas perdidas, un paño de lágrimas para los afligidos, pero para mí, era solo un estorbo, una barrera entre Dios y mi gente. Eso de ahí es solo madera, hermanos, gritaba yo, y mi voz rebotaba en las paredes desnudas de nuestra iglesia. No oye, no habla, no actúa. Jesús no necesita madre para escuchar a nadie. El único mediador es Cristo. La gente, en su mayoría humilde, con la piel curtida por el sol y las manos callosas por el trabajo en el campo, escuchaba en silencio. Algunos asentían con timidez, otros desviaban la mirada hacia sus pies, como si buscaran una respuesta en la tierra. Pero todos, absolutamente todos, me respetaban. Hasta aquel domingo fatídico, cuando yo, en mi soberbia, perdí todo el respeto. La plaza estaba viva. Como siempre en domingo. El aroma a antojitos mexicanos, tlacoyos con queso, tamales envueltos en hoja de maíz, esquites humeantes, flotaba en el aire, mezclado con el incienso que se escapaba de la parroquia de San Pedro Apóstol. Familias enteras paseaban. Los niños correteaban con sus papalotes de colores, persiguiendo el viento que bajaba de la sierra. El sol de la tarde, dorado y generoso, pintaba de oro los viejos tejados de teja, y entonces, la campana de la Iglesia Católica, con su tañido grave y solemne, anunció la misa de las 5. Un nudo se formó en mi garganta. Llevaba semanas rumiando aquella idea, sintiendo cómo una mezcla de rabia, orgullo y un celo mal encausado hervía dentro de mí. Era una fiebre, una obsesión. Entré a mi pequeño taller, un lugar donde solía reparar cosas viejas y rotas. Tomé un martillo pesado, de esos que usan para clavar tablas gruesas, y lo metí en una bolsa de lona. Salí de casa con pasos largos y decididos, ignorando los saludos de los vecinos, ciego por lo que, en mi ceguera, creía era una rebelión santa. Era como una escena de esas películas viejas que veíamos en la televisión en blanco y negro, donde el héroe, o el que se creía héroe, actuaba impulsado por una convicción inquebrantable. Me abrí paso entre la multitud, que de pronto parecía más densa, más atenta. Subí al pedestal de la imagen. Alguien gritó desde la multitud: ¡Pastor Nicolás! ¿Qué va a hacer? La voz era de Donato, el panadero, un hombre bueno que siempre me ofrecía café caliente en las mañanas. No respondí. No podía. Mi mente estaba nublada por esa furia divina, o lo que yo creía que era divino. Saqué el martillo de la bolsa, y sin dudarlo, lancé el primer golpe. ¡Clang! El sonido metálico resonó en la plaza. Un trueno seco que silenció de golpe el murmullo de la gente, el canto de los pájaros, la alegría de los niños. El tiempo pareció detenerse, congelado en ese instante de destrucción. Partes de la madera vieja volaron por los aires como esquirlas de mi propia soberbia. La cabeza de la Virgencita, aquella que siempre miraba al cielo con ternura, cayó rodando por el pedestal hasta los pies de doña Carmen, una anciana de manos temblorosas y ojos empañados. Se arrodilló de inmediato, no con resignación, sino con un dolor tan puro que me heló la sangre. Lloraba como quien pierde a su verdadera madre, a la luz de sus ojos, a su consuelo más íntimo. Algunos hombres, valientes, intentaron detenerme, pero yo gritaba más fuerte que todos,
con una voz ronca que no parecía mía. Apártense, esto es idolatría. Esto es mentira, solo Cristo salva. Mis brazos temblaban, pero no de arrepentimiento. Era adrenalina pura, una furia justiciera que me quemaba las venas. Creía, con cada fibra de mi ser, con cada latido de mi corazón obstinado, que estaba haciendo lo correcto, que el Señor me aplaudiría desde el cielo, que el pueblo abriría los ojos y me lo agradecería después. Pero no fue eso lo que ocurrió. Ni de lejos. Cuando solté el martillo, sudado, jadeando, rodeado de pedazos de la imagen sagrada, levanté la vista y vi los rostros a mi alrededor. Ninguno mostraba gratitud. En sus ojos, en sus expresiones, había miedo, había tristeza. Y un dolor tan profundo, tan visceral, que yo, en mi obtusidad, no lograba comprender. Una joven, Lupita, con su bebé en brazos, me miró a los ojos, con esa mirada limpia y directa que solo tienen las madres, y me dijo, con una voz que era un susurro, pero que me golpeó como una piedra: «Usted rompió mi esperanza, pastor». Sus palabras se clavaron en mi alma. Poco después llegaron los guardias del pueblo, con sus uniformes raídos y sus miradas cansadas. No me arrestaron, no me golpearon. Solo me escoltaron de regreso a casa, en silencio, como si yo fuera un enfermo contagioso al que nadie quería acercarse. Tal vez fue por respeto a mi investidura de hombre de Dios, tal vez por vergüenza ajena, no lo sé. Pero el camino a casa fue el más largo y pesado de mi vida. Esa noche, mi iglesia, la Fraternidad Evangélica La Roca Firme, permaneció vacía. Las luces, que antes brillaban con una promesa de salvación, estuvieron encendidas durante 2 horas, pero los bancos, siempre llenos de almas sedientas, estaban desiertos, como un cementerio en la madrugada. Mi esposa Rafaela, una mujer de fe profunda pero discreta, puso la cena sobre la mesa. No dijo una palabra. Ni siquiera oramos como de costumbre. El silencio era un grito ahogado que nos envolvía, pesado, sofocante. Antes de dormir, miré mis manos, las mismas manos que pasaban las páginas de la Biblia todos los días, buscando la verdad, las mismas manos que habían bautizado a decenas de personas en las aguas frías del río. Ahora estaban manchadas de astillas de madera y pintura azul, como si llevaran la culpa impresa en la piel. No pude dormir. Me levanté de madrugada, cuando el gallo aún no cantaba. Fui hasta el espejo empañado y por primera vez en muchos años me pregunté, con una voz casi inaudible, ¿será que fui demasiado lejos? Pero la respuesta en ese momento aún era la misma, obstinada y ciega. No. Hice lo correcto. Ellos son los que no entendieron. Ah, si yo hubiera sabido. Si hubiera sabido lo que el cielo estaba preparando para mí. Si hubiera sabido lo que esa imagen, esa humilde estatua de madera, representaba para mi pueblo, para esa gente sencilla que encontraba en ella consuelo, protección y el amor incondicional de una madre. Si hubiera sabido lo que la Virgencita haría después, no para vengarse, sino para enseñarme lo que ningún sermón, ninguna doctrina, jamás me había enseñado. Quizá habría dejado el martillo en casa. Quizá habría escuchado el susurro del cielo, antes de que el silencio me tragara por completo. Pero no lo supe, no quise saberlo. Y por eso, lo inesperado, lo verdaderamente inesperado estaba en camino. El silencio, ¡ay, el silencio! Nunca imaginé que pudiera doler tanto. Después de aquel domingo en que rompí la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza en la plaza de Zacatlán, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Ni yo. El lunes abrí la puerta de la iglesia como siempre. Me puse mi traje oscuro, peiné mi cabello con gel, ajusté el micrófono, puse la alabanza en la bocina y esperé. Y esperé. Y esperé. Pero nadie vino. El templo, que antes se llenaba hasta el último banco, parecía ahora un desierto. Solo el sonido de las cigarras entrando por las ventanas, y el crujido de los bancos vacíos, cada vez que me movía. Pensé, con una obstinación casi infantil, es solo una reacción, pronto volverán, Dios me honra. Pero no volvieron. Ni el martes, ni el miércoles, ni el domingo siguiente. La gente de Zacatlán me evitaba en las calles. La panadería de Donato ya no me ofrecía café caliente. El carnicero Isidro, que antes me saludaba con una sonrisa amplia,
bajaba la mirada. Hasta los niños, aquellos que antes me abrazaban en las misiones y me pedían cuentos de la Biblia, ahora se escondían detrás de las faldas de sus madres, como si yo fuera un fantasma. Y lo que más me dolía, me corroía el alma, era en casa. Mi esposa Rafaela, mujer de fe, sí, pero discreta, empezó a hablar poco. Cuando hablaba, era con una dulzura mezclada con tristeza, como quien cuida a un enfermo terminal sin decir en voz alta lo que siente, para no asustarlo. Una noche, después de otro culto vacío donde solo mi voz resonaba en la soledad, encontré a mi hija, la pequeña Sofía, jugando con un rosario de plástico. Era un rosario sencillo, con cuentas de colores, que le había regalado doña Chela, la vecina, una mujer de fe inquebrantable. «Hija, ¿dónde conseguiste eso?», pregunté con una dureza que no era mía, pero que la angustia me había sembrado en el corazón. Sofía me miró con esos ojos grandes, puros, que eran la luz de mi vida. Respondió con la inocencia de quien no entiende de prejuicios ni dogmas. «Es de la Señora de la Esperanza, papá. Dice que es regalo de una madre que escucha, incluso cuando uno no dice nada». Le quité el rosario de la mano con rabia, pero aquella frase se quedó atrapada en mi cabeza, como un aguijón. Una madre que escucha, incluso cuando uno no dice nada. Fue esa semana que Sofía enfermó. Empezó con una fiebre leve, de esas que uno cree que pasan con un tecito de manzanilla. Luego vinieron los escalofríos que la hacían tiritar bajo las cobijas, una tos seca que le desgarraba la garganta, y un cansancio profundo que se le veía en los ojos, apagándoles el brillo. La llevé al médico del pueblo, luego a otro en la cabecera municipal, y a otro más especializado en la ciudad de Puebla. Exámenes, recetas, medicinas con nombres complicados. Nada hacía efecto. Su cuerpo, antes tan lleno de vida, se consumía. En la habitación, Sofía me llamaba con una voz débil, que apenas era un susurro. «Papá, canta esa canción de Jesús para mí». Y yo cantaba. Cantaba con lágrimas en los ojos, con la garganta apretada por el miedo, pero en el fondo, dentro de mi pecho, un miedo crecía como fuego en paja seca, un miedo que nunca antes había sentido, el miedo de que mis oraciones ya no estuvieran siendo escuchadas. Hice ayuno. Clamé a Dios con todas mis fuerzas. Toqué la Biblia, mi vieja Biblia gastada, contra el cuerpo de mi hija, rogando por su sanación. Pero todo parecía vacío. Mis palabras chocaban contra el techo y regresaban, sin respuesta, sin eco. Una madrugada, la angustia me sacó de la cama. Fui a la sala, me arrodillé en el suelo frío, pero no pude decir ni una sola palabra. Solo lloré. Lloré como un niño perdido, lloré como alguien que ha tocado fondo. Y allí, en el suelo frío, rodeado de un silencio que me ahogaba, entendí una cosa que me heló el alma. No era el pueblo el que me había abandonado. Era yo quien había abandonado al pueblo. Tú no destruiste una estatua, Nicolás. Destruiste la esperanza de un pueblo. La voz, aunque en mi cabeza, sonó tan clara como la campana de la iglesia, y en ese momento, recordé un detalle que antes solía burlarme. Cada vez que pasaba por la plaza, veía a ancianitas, como doña Carmen, arrodilladas ante la imagen de la Virgencita, murmurando oraciones con las manos temblorosas, pero los ojos llenos de una paz que yo nunca había comprendido. Yo creía que era debilidad, superstición, pero tal vez, solo tal vez, era algo más grande, algo que nunca había entendido, porque mi soberbia me lo impedía. En los días siguientes, Sofía empeoró. La fiebre subió sin control, su cuerpecito ardía. Empezó a delirar, a llamar nombres que yo no conocía, en un lenguaje de sueños, y en una de esas noches interminables, murmuró entre el sueño y el susurro, con una vocecita que apenas se oía. Ella dijo que va a cuidarme, que solo necesita que tú la veas de verdad. Se me erizó la piel. ¿Quién, hija?, pregunté, acercándome a su pequeña cama, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Pero ya estaba dormida de nuevo, sumida en un sueño inquieto. Me quedé allí sentado junto a la cama, mirando a mi niña, que se consumía ante mis ojos, y las preguntas se agolparon en mi mente, pesadas como piedras. ¿Será que fui demasiado lejos? ¿Será que existe un amor de madre que nunca permití que entrara en mi vida, en mi corazón? No dormí esa noche, ni las siguientes. La mente se me fue al pasado,
a mi infancia en el pequeño Zacatlán. Recordé a mi abuela, una mujer de fe sencilla y profunda, que encendía velas ante un cuadro de la Virgencita de Guadalupe, con la mirada llena de devoción. Recordé el día antes de que mi madre partiera de este mundo. Me tomó la mano con sus dedos ya fríos, y me susurró, con el último aliento: nunca niegues a la Madre de Jesús, hijo mío. Pero yo la negué. La negué con furia. La negué con el martillo. La negué con el orgullo que me cegaba. Y ahora todo estaba oscuro, silencioso. Era como si el mismo cielo estuviera esperando algo de mí. ¿Pero qué? Y fue en ese vacío, en esa noche del alma, que lo inesperado, lo verdaderamente milagroso, comenzó a suceder. Fueron días largos, noches interminables. Ya no sabía si era domingo o miércoles, si era mañana o madrugada. Simplemente vivía, entre el gemido de mi hija y el silencio de Dios. Sofía seguía ardiendo en fiebre, sudaba frío, sus ojos se perdían en el techo, como si vieran cosas que yo no podía alcanzar. Un mundo que me era ajeno. El médico ya había dicho, con voz grave, que si la fiebre no bajaba pronto, podría afectar su pequeño cerebro. Escuché eso como una sentencia, como un castigo divino. Pero lo que más dolía, lo que me rompía el alma, era no poder hacer nada. Yo, que durante años había golpeado mi pecho, pregonando a los cuatro vientos: Dios me oye. Dios responde a mis oraciones. Ahora apenas podía orar. Y cuando lo hacía, sentía como si mis palabras chocaran contra el techo, regresando a mí, vacías, sin eco, sin consuelo. Esa noche, agotado por la vigilia y la angustia, me senté en el viejo sofá de la sala y caí rendido en un sueño pesado, un sueño extraño. Y fue allí, en ese espacio entre la vigilia y el descanso, que algo ocurrió. En el sueño, estaba en un campo abierto, vasto, desolado. El cielo era un lienzo gris, plomizo, los árboles secos, esqueléticos, se retorcían como almas en pena. Un viento helado soplaba sin cesar, arrastrando consigo hojas muertas y un lamento silencioso. Caminaba sin dirección, desorientado, llamando a Sofía, su nombre resonando en el vacío. Pero solo escuchaba el eco de mi propia voz, un eco triste que se perdía en la inmensidad. De repente, en lo alto de una colina suave, vi una luz suave, tibia, que contrastaba con la desolación del paisaje. Una mujer estaba allí, llevaba un manto azul intenso, del color del cielo de Zacatlán en los días claros, un manto que danzaba suavemente con el viento, como si tuviera vida propia. Su vestido era de un rosa pálido, delicado. Sus pies, descalzos, tocaban la tierra, pero parecía flotar, ingrávida. Y sus ojos, ¡ay! Esos ojos, tenían algo que me desarmó por completo. No había juicio en ellos, no había reproche. Solo una compasión infinita, una ternura que me envolvió como un abrazo maternal. Ella no dijo nada, solo extendió el brazo, su mano delicada señalando un punto en el suelo, a mis pies. Seguí su gesto y vi, allí, esparcidos sobre la tierra, los pedazos de la imagen que yo mismo destruí, la cabeza rajada, las manos rotas, las estrellas del manto cubiertas de polvo y vergüenza. Sentí un nudo en la garganta, tan apretado, que me impedía respirar. Intenté explicarme. Quise decir que solo quería defender la fe, proteger la verdad de la palabra, obedecer las escrituras tal como yo las entendía. Pero ella seguía en silencio, mirándome con esa tristeza profunda, esa ternura que me partía el alma. Entonces, caminó hacia mí, sus pasos suaves apenas perceptibles. Tocó mi frente con sus dedos, y dijo, con una voz tan suave, que parecía el susurro del viento entre los árboles secos: mi hijo te está esperando, Nicolás. Pero antes, necesitas entender el corazón de una madre. Desperté sobresaltado, sudando frío, el corazón latiéndome como un tambor de guerra en el pecho. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana de la madrugada. Fui corriendo al cuarto de Sofía. Y allí estaba ella, durmiendo, en paz, por primera vez en días, sin temblores, sin fiebre. Su pequeña frente estaba fresca al tacto. Me senté junto a ella, en silencio, intentando comprender lo que acababa de vivir. La imagen de aquella mujer aún estaba viva en mi mente, tan real, tan nítida. Y lo que más me inquietaba, lo que me revolvía el alma, era que,
Aunque no había dicho su nombre, yo sabía exactamente quién era. Era ella, aquella a quien negué, a quien insulté desde el púlpito, aquella cuya imagen rompí delante de fieles sencillos que solo querían ser amados y consolados. Era María, la madre de Jesús, la madre que nunca dejé entrar. Pasé el resto de la madrugada despierto, las palabras de mis sermones resonando en mi cabeza. Recordé cada vez que llamé a María ídolo, obstáculo, sin valor. Pero en ese sueño no vi un obstáculo. Vi el rostro de una madre. Un amor callado, sí, pero firme como la roca. Una mirada que decía, con una paz que me desarmó: yo perdono, pero necesitas aprender, hijo mío. Al día siguiente, no dije nada a nadie. Pero dentro de mí comenzó una guerra. Mi mente, educada en años de dogma, me decía, con una voz insistente: solo fue un sueño, Nicolás, un reflejo de tu cansancio, de tu angustia por la niña. Pero mi corazón, que ahora latía con una nueva melodía, me decía: fue una advertencia, fue un llamado, fue un abrazo del cielo. Durante el desayuno, Rafaela me miró con atención, sus ojos sabios escrutando mi alma. No dormías así desde hace días, Nicolás. Estás diferente, dijo, con su voz suave. Asentí con la cabeza. Soñé con ella, murmuré, casi sin darme cuenta. Rafaela no necesitó preguntar con quién. Solo cerró los ojos, como si rezara, y murmuró: ella escucha, incluso cuando la ofendemos. Guardé silencio. El orgullo, ese gigante que me habitaba, quería callarme, quería gritar que era una locura. Pero el dolor de ver a mi hija sufrir, de sentir el vacío de mi fe, ya era más fuerte que cualquier orgullo. Esa tarde, impulsado por una fuerza que no comprendía, fui al armario del fondo de la iglesia, un lugar olvidado donde guardábamos cosas viejas y en desuso. Saqué una caja polvorienta llena de telas viejas, velas antiguas que nunca encendimos, cuadernos de alabanzas ya rotos. Y al fondo, encontré algo que había guardado años atrás y que nunca conté a nadie: una pequeña medalla de Nuestra Señora de las Gracias que mi madre me dio cuando tenía 11 años. La escondí con rabia, después de hacerme pastor, renegando de todo lo que me recordara mis raíces católicas. Pero allí estaba, intacta, brillando tenue en la oscuridad del armario. Tomé la medalla, la sostuve fuerte entre mis dedos, y en ese instante sentí una lágrima caer por mi mejilla, caliente, liberadora. No era tristeza, era nostalgia, nostalgia de un tiempo en que creía que Dios también tenía rostro de ternura, que amar a la madre no era traicionar al hijo. Y allí, solo en medio de la iglesia vacía, murmuré, con la voz quebrada por la emoción: si es verdad, señora, si aún quieres escucharme, muéstrame qué hacer. Yo no lo sabía, pero la respuesta ya venía en camino. Y no sería en palabras, ni en visiones grandiosas, sería en presencia. Lo que ocurrió al día siguiente del sueño no fue una coincidencia, fue una respuesta, una caricia del cielo. Era un miércoles de cielo nublado, el aire fresco de la sierra. El pueblo de Zacatlán todavía me miraba con desconfianza. Cuando salía a la calle, notaba las miradas esquivas, los murmullos que se acallaban a mi paso. Algunos cruzaban la acera, otros simplemente bajaban la cabeza, como si yo llevara una lepra invisible. Pero algo en mí ya estaba cambiando, y quien me conoce sabe que el orgullo era mi mayor gigante, el muro más alto que construí. Fui a la farmacia de Don Beto a comprar otro termómetro y suero para Sofía. Ella había dormido bien desde el sueño, su fiebre había cedido un poco, pero yo aún estaba en alerta, el miedo aferrado a mi corazón. Salí de la farmacia apurado, con la mente en mi hija, cuando una señora anciana, bajita, de vestido floreado y velo blanco que le enmarcaba el rostro surcado por los años, me detuvo en medio de la plaza. Era doña Rosa, la abuela de Lupita, la joven que me había dicho que rompí su esperanza. Pastor Nicolás, dijo ella con una voz firme pero suave como un murmullo de oración. Asentí, desconfiado, mi cuerpo en tensión. Tengo algo para entregarle, continuó, y abrió su bolso de manta, despacio, con movimientos lentos y sabios. Sacó un pequeño paquete envuelto en tela azul, limpia, casi nueva. Me lo extendió con ambas manos.
como si me entregara un tesoro. Dudé. ¿Qué es esto?, pregunté, mi voz sonando ronca, extraña. Ella sonrió. No fue una sonrisa burlona, ni irónica. Fue la sonrisa de quien entiende el dolor del otro, de quien ha visto mucho en la vida y ha aprendido a perdonar. Lo sabrá cuando lo abra, dijo. Tomé el paquete con cautela, mis manos temblaban un poco. Cuando lo abrí, era un rosario. Sencillo, de cuentas blancas y lisas, como perlas de río. Tenía un crucifijo de madera humilde y una pequeña medalla de la Virgen de Guadalupe colgando. El mismo rostro que había visto en mi sueño. Los mismos ojos llenos de compasión. Sentí un escalofrío en la espalda, un frío que no era de miedo, sino de una verdad que se revelaba. ¿Por qué me da esto?, pregunté, con la voz quebrada, casi un sollozo. La mujer me miró a los ojos, sus ojos profundos guardaban la firmeza de la fe, pero también la compasión infinita de una madre, y entonces dijo, con una sabiduría que me desarmó, la madre no guarda rencor, Nicolás, incluso cuando el hijo rompe su retrato, ella solo quiere que vuelva a casa. Ella te espera. Me quedé inmóvil, las palabras martillando mi corazón. ¿Usted vio lo que hice?, pregunté, sintiendo la vergüenza quemarme el rostro. Asintió, su mirada fija en la mía. Todos lo vimos, hijo. Pero ella vio más. Vio tu dolor y el dolor de tu hija, y ya está con ustedes, aunque aún no tengas el valor de decirlo. Sentí un nudo en la garganta, intenté responder pero no salió nada. Las palabras se ahogaron en mi pecho. La mujer puso su mano arrugada sobre mi hombro, un toque ligero pero lleno de fuerza. Usa este rosario, dijo, con una voz que era un bálsamo. Aunque solo lo sostengas en tus manos, aunque no sepas rezar. No se trata de repetir palabras, Nicolás, se trata de confiar, de abrir el corazón. Antes de que pudiera decir algo más, ella ya se estaba alejando, sus pasos lentos, su figura de velo blanco que se fundía con la gente de la plaza. Me quedé allí parado, inmóvil, con el rosario en las manos, el corazón latiéndome con fuerza, descontrolado. Volví a casa en silencio, las palabras de doña Rosa resonando en mi cabeza como una melodía sagrada. Rafaela abrió la puerta. Al verme con los ojos llenos de lágrimas, llevó la mano a la boca, una expresión de asombro y preocupación en su rostro. ¿Qué pasó, Nicolás?, preguntó, su voz suave. Extendí el rosario. Ella no dijo nada. Solo lo tomó con cuidado, con la delicadeza de quien toca algo sagrado, y lo colocó sobre el buró junto a la cama de Sofía, donde la luz de la tarde entraba por la ventana, bañando la habitación en un halo dorado. Esa noche, algo cambió en mí. No me arrodillé para rezar el rosario. Aún no tenía el valor, aún cargaba la culpa, el peso de mis acciones. Pero me senté en la oscuridad de la sala, con el rosario en las manos, y simplemente me quedé allí, sosteniéndolo, sintiendo la frialdad de las cuentas, la aspereza de la madera del crucifijo. Y mientras las cuentas se deslizaban entre mis dedos, una a una, comencé a recordar todo lo que negué, todo lo que destruí. No con martillo, sino con palabras, con desprecio. Porque a veces, lo que más duele, no es el golpe, es el desprecio, la negación de la fe ajena. Y yo desprecié el amor de una madre. Una madre que estaba allí desde el principio, desde el albor de la fe en nuestro pueblo. Una madre que no me maldijo, que no me dio la espalda, que no me castigó, sino que vino a mí, en el silencio de mi dolor. Esa noche, antes de dormir, Sofía me llamó en voz baja. «Papá», susurró, su voz aún débil pero con un hilo de claridad que antes no tenía. Hoy la señora de azul se sentó al borde de mi cama. «¿Qué?», pregunté, mi corazón en un vuelco. Me sostuvo la mano, continuó Sofía, su mirada perdida en el techo, como si viera algo más allá, y dijo que ya no estoy sola, y que tú tampoco lo estás. Fue entonces cuando me derrumbé. Me arrodillé allí mismo, al lado de la cama de mi hija, sin decir una palabra. Solo lloré. Y por primera vez en muchos años, sentí paz. No la paz de quien tiene todas las respuestas, sino la paz de quien se ha rendido, de quien ha soltado el control, y ha permitido que una fuerza mayor lo envuelva. Volver a la plaza no fue fácil. Yo, Nicolás, que me creía tan fuerte, tan seguro, tan invencible en mis convicciones,
Temblaba como un niño ante la posibilidad de pisar nuevamente ese suelo que había profanado. Durante días pasé por la plaza solo de lejos. Evitaba la mirada de la gente. Tomaba otras calles, atajos por los callejones estrechos de Zacatlán. Mi orgullo aún gritaba, me decía que no fuera, que sería humillación. Pero el corazón ya estaba cambiando, abriéndose, poco a poco, como la flor del maguey al sol. Esa mañana de viernes, el cielo estaba gris, cubierto por nubes pesadas que prometían lluvia. El viento arrastraba hojas secas por las aceras, anunciando el cambio. Zacatlán estaba en silencio, un silencio expectante, como si toda la ciudad esperara que algo ocurriera. Tenía el rosario en el bolsillo, sus cuentas lisas reconfortándome con su presencia. Respiraba hondo con cada paso que me acercaba a la plaza. Rafaela quiso acompañarme, pero le pedí que se quedara en casa con Sofía. Necesito hacer esto solo, susurré, mi voz quebrada. Y ella, con la sabiduría que la caracterizaba, solo asintió. Sus ojos, llenos de amor y comprensión, decían más que 1000 sermones. Caminé despacio. Los sonidos de la ciudad parecían apagados. Mis pies pesaban como piedras, la garganta seca, el corazón, un tambor descontrolado que golpeaba en mi pecho. Al doblar la esquina y ver la plaza, todo volvió de golpe, como un torbellino de recuerdos. El crujido de la madera rompiéndose, los gritos ahogados de la gente, el rostro de doña Carmen, llorando de rodillas, los niños asustados, sus ojos grandes, llenos de incomprensión, y la cabeza de la imagen, rodando, hasta los pies de la multitud. Tragué en seco. El pedestal aún estaba allí, vacío. Los restos de la imagen habían sido recogidos por las hermanas del convento, con un respeto que yo no había tenido. Pero el vacío permanecía, como una herida abierta en el alma del pueblo, un recordatorio de mi pecado. Había pocas personas en la plaza a esa hora, pero en cuanto me vieron, los murmullos comenzaron a elevarse como un enjambre de abejas. ¿Es él? El pastor volvió. ¿Será que va a destruir algo más?, susurraban. Pero yo no llevaba nada en las manos. Solo flores. ¿Sí? Llevé flores. Margaritas blancas, humildes, como las que crecen en los campos de Zacatlán, y lirios blancos, de esos que mi madre solía dejar a los pies de la imagen de la Virgen cuando yo era niño. Eran las mismas flores, el mismo gesto de amor que yo había olvidado. Me acerqué al pedestal, sentí las miradas quemando mi espalda, pero no miré a nadie. No fui allí a hablar con el pueblo, fui allí a hablar con el cielo. Me arrodillé, lentamente, con las rodillas tocando el mismo suelo, donde un día cayeron los fragmentos de mi arrogancia. Cerré los ojos, y con el rosario en las manos murmuré, con la voz apenas audible, un lamento, una confesión. No entendí, señora. Te negué, ataqué lo que no comprendía, y aún así, tú viniste a mí. Las lágrimas comenzaron a caer, calientes, liberadoras, empapando el suelo. No me importaba quién miraba, porque allí ya no era el pastor de trajes oscuros y predicaciones encendidas. Era solo un hijo que necesitaba pedir perdón a la madre. Creí que defendía a Dios, pero ahora entiendo. La señora nunca le quitó su lugar, solo lo señalaba con el corazón, con su amor silencioso. Puse las flores a los pies del pedestal vacío, toqué el suelo con la frente, y me quedé allí, en silencio, rendido. De repente, oí pasos detrás de mí. Varios. Abrí los ojos despacio y giré el rostro. Un grupo de mujeres, señoras con velos, algunas con rosarios en las manos, se acercaban. Vinieron en silencio. Una de ellas, la misma doña Rosa que me había dado el rosario, se arrodilló a mi lado. Sin decir nada, extendió la mano y sostuvo la mía. Su piel arrugada contra la mía, una conexión que trascendía las palabras. Luego, otras se arrodillaron también. Algunas comenzaron a rezar en voz baja, un murmullo de avemarías que se elevaba al cielo. Otras solo lloraban en silencio, compartiendo mi dolor, mi arrepentimiento. No había acusación en sus ojos, ni reproche, solo presencia. Presencia de madre, presencia de pueblo, presencia de fe. Fue en ese instante que sentí algo que hacía mucho no sentía. Pertenencia. Yo.
el hombre que rompió la imagen de la Virgen, ahora era cogido a los pies del pedestal, donde ella alguna vez estuvo. Pero no se trataba de la estatua, no. Se trataba de lo que ella representaba. ¿De quién era ella? Y yo finalmente lo había entendido. Cuando me levanté, el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, tiñendo el cielo de Zacatlán con tonos de rosa y naranja, como un nuevo amanecer. Las personas me miraban diferente, no con desconfianza, sino con un respeto silencioso, como si reconocieran, ese hombre ya no es el mismo que estuvo aquí antes. Antes de irme, doña Rosa, la señora del velo se acercó a mí. La imagen puede haberse roto, pastor Nicolás, dijo, su voz sabia como el murmullo del viento. Pero, el corazón de la madre, no. Ella sigue amando. Asentí. No pude responder. Mi garganta se había cerrado por la emoción. Esa tarde, volví a casa con el alma limpia, con el corazón ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima. Y cuando entré en la habitación de Sofía, ella me miró con una sonrisa serena, que me llenó el alma de una alegría que no sentía hace mucho. La señora de azul estuvo aquí mientras usted salía, papá, dijo. Dijo que ahora puede descansar. Allí, en ese cuarto sencillo, con el sol entrando por la ventana, tuve la certeza. La Virgen no quería venganza. Solo quería que yo regresara. Esa noche, después de haber regresado a la plaza, algo dentro de mí se aquietó. Pero era un silencio diferente al que me perseguía desde hacía semanas. No era el silencio de la culpa. Era el silencio de la paz. Cené con Rafaela por primera vez en días, sin lágrimas en los ojos, sin el miedo atorado en la garganta. Ella tomó mi mano sobre la mesa y dijo en voz baja, casi un susurro, «Volviste diferente, Nicolás. Pareces otro». Asentí, porque tenía razón. Algo había cambiado en lo más profundo de mi ser. Pero aún faltaba una respuesta. Aún faltaba el milagro, el toque final del cielo. Sofía dormía profundamente, su pequeña cara aún marcada por el cansancio de la enfermedad. La fiebre había bajado por completo, pero yo seguía observándola con cada respiro. Soñaba mucho, murmuraba cosas que no entendía, a veces sonreía dormida, a veces extendía la mano hacia la nada, como si buscara a alguien en la oscuridad. En la madrugada, me despertó un susurro, apenas audible. «Papá». Corrí al cuarto. Allí estaba ella, sentada en la cama. Ojos abiertos, rostro sereno, sin sudor, sin temblores. Estaba completamente despierta, completamente bien. «Hija, ¿estás bien?», pregunté, mi voz temblorosa, casi sin aire. Asintió con la cabeza, sus ojos brillando con una luz que hacía días no veía. Y entonces, con voz firme, clara, como si nunca hubiera estado enferma, dijo, «La señora me dijo que era hora de volver». Me arrodillé junto a ella, las lágrimas brotando sin control. «¿Qué señora, hija?», pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Ella miró al techo, con una sonrisa que me rompió el alma de ternura. «La señora de azul, papá, me llamaba Pequeña Flor. Dijo que me sostenía en brazos mientras tú estabas en la plaza. Dijo que tú ya habías encontrado el camino». Mi corazón se detuvo por un segundo. «¿La viste ahora?», pregunté, casi sin aliento. Ella negó con la cabeza. «Ella me visita todas las noches. Pero ahora va a descansar». Porque papá ya entendió, no pude contener el llanto. Abracé a mi hija, la abracé con todas mis fuerzas, sintiendo su cuerpo cálido, no por fiebre, sino por vida. Su corazón latía fuerte contra mi pecho, sus ojos brillaban como dos luceros, su voz era la misma de antes de la enfermedad, llena de risas y canciones. Grité a Rafaela de inmediato. Ella entró al cuarto y al ver a su hija sentada con los ojos vivos llenos de luz, cayó de rodillas. Lloraba en silencio, con las manos sobre el rostro. Luego se acercó, tocó la cara de Sofía y murmuró, con una devoción que me conmovió hasta lo más hondo: «Gracias, madre». Esa noche no dormimos. Nos quedamos allí los tres, sentados en la cama, tomados de las manos, sintiendo que el cielo mismo había descendido a nuestro humilde cuarto en Zacatlán. No hubo relámpagos. No hubo coros de ángeles.
Ninguna señal espectacular que pudiera ser televisada. Pero lo que ocurrió fue más grande que cualquier milagro estruendoso. Fue suave, profundo, real. Fue María, la Madre de Jesús, entrando silenciosamente en nuestra casa, no como jueza, sino como intercesora, como un puente entre el cielo y nuestra humanidad. No como un símbolo lejano, sino como una presencia viva y palpable. Al día siguiente, llevé a Sofía al médico de Zacatlán. Exámenes hechos, resultados entregados. Todo normal. Como si nada hubiera pasado. El doctor me miró desconcertado. No sé cómo explicarlo, Pastor Nicolás, dijo, moviendo la cabeza. Su cuerpo está como si nunca hubiera estado enferma. Sonreí, pero no dije nada. Porque lo que había ocurrido no se explica con medicinas. Se explica con fe. De regreso a casa, paramos en la misma plaza donde todo había comenzado. Sofía bajó del coche corriendo, ligera, como si su alma también hubiera sido sanada. Corrió hasta el pedestal vacío, se arrodilló y dijo en voz baja, con una dulzura que me conmovió. Gracias, mamita. Rafaela se acercó y colocó a su lado un pequeño florero con flores frescas. Yo me quedé un poco apartado, observándolas, pero mi corazón estaba allí, con ellas. Con ella. Por primera vez en mi vida, comprendí que María no es rival de Dios. Es puente. Es madre que cuida, consuela, intercede. Es silencio que acoge. Es abrazo que llega, cuando el mundo calla. Y si mi hija fue sanada, si mi alma fue restaurada, si mi corazón aprendió a escuchar de nuevo, fue porque la madre me perdonó. Y me enseñó lo que significa amar, sin esperar nada a cambio. La palabra conversión siempre tuvo un peso enorme para mí. Durante años, enseñé que convertirse era cambiar de religión, que era abandonar ídolos y seguir la verdad pura de la Biblia, según mi interpretación. Creía que bastaba con dejar el catolicismo y sentarse en los bancos de mi iglesia para estar salvado, para ser parte del rebaño. Pero ahora estaba viviendo algo completamente diferente. No era un cambio de etiqueta, no era una simple mudanza de una iglesia a otra, era una revolución silenciosa en mi corazón, un terremoto interno que derribaba mis viejos muros. Después de que Sofía fue sanada, mi alma también empezó a sanar. La fiebre del orgullo bajó, como la temperatura de mi hija. El delirio del fanatismo cedió, dando paso a una claridad que nunca antes había experimentado. Y en lugar de la vanidad, esa arrogancia que me había cegado, nació la humildad. Una humildad que me hacía sentir pequeño, pero a la vez, inmensamente conectado a algo más grande. Comencé a despertar más temprano, no para preparar sermones inflamados que resonaran en un templo vacío, sino para escuchar. Me sentaba en la terraza de mi casa, con el rosario en las manos, y aunque no supiera rezarlo bien, según los cánones, dejaba que mis dedos pasaran por las cuentas, una a una. Cada cuenta, un recuerdo de mi ceguera. Cada misterio, una cicatriz que comenzaba a sanar. Cada Ave María, una gota de gracia que regaba mi alma sedienta. Empecé a visitar las casas de las mismas personas que un día enfrenté y humillé. Doña Carmen, a quien hice llorar en la plaza pública. Don Alfredo, el carpintero, que lloró al ver la imagen destruida, como si le hubieran arrancado un pedazo de su propia alma. Fui hasta ellos, con el corazón en la mano, y pedí perdón, no con palabras ensayadas, no con frases elaboradas, sino con la mirada, con gestos, con lágrimas sinceras que hablaban por sí solas. La mayoría me abrazó, con la generosidad que solo tiene la gente de pueblo. Otros guardaron silencio, sus ojos escrutándome, como si aún intentaran entender qué estaba pasando conmigo, con el pastor Nicolás que conocían. Pero nadie me rechazó, porque cuando un corazón se rinde de verdad, cuando la humildad brota sincera, hasta los ojos más duros lo reconocen. Un domingo, me armé de valor y fui a la parroquia de San Pedro Apóstol, la iglesia católica del pueblo. Entré solo. Me senté en el último banco, aquel que antes miraba con desprecio. Nadie anunció mi presencia. Nadie aplaudió. Y para ser sincero, no quería ser visto. Solo quería estar allí. Con ella. Con él. El padre Joaquín, el párroco, un hombre de mirada tranquila y voz serena, comenzó la misa. Hablaba del Evangelio de Juan, de cómo en las bodas de Caná, María,
con su fe humilde, solo dijo: «Hagan todo lo que Él les diga». Esas palabras me atravesaron como una flecha, clavándose en lo más profundo de mi ser. Hagan todo lo que Él les diga. Qué simple, qué profundo. María no pidió ser adorada, no exigió estatuas ni altares grandiosos, solo señaló al Hijo, con la sabiduría de una madre que sabe el camino. Fue allí, en ese banco de madera, entre velas encendidas que danzaban con el aire y fieles anónimos que rezaban en silencio, que entendí su verdadera grandeza. Y por primera vez, sin vergüenza, sin escudos teológicos, miré el altar donde estaba la imagen de la Madre, una imagen nueva que aún no era la nuestra, y dije desde el corazón, con la voz ahogada por las lágrimas: «Perdóname, Señora. Enséñame a obedecer como tú obedeciste. Enséñame a amar a Jesús como tú lo amaste». En ese instante, sentí algo profundo. No fue un escalofrío. No fue un milagro espectacular que deslumbrara a la multitud. Fue acogida. Como si finalmente hubiera encontrado mi lugar, como si la madre me dijera: «Ahora sí, hijo mío. Ahora sí, ¿entendiste?». Al salir de la misa, el padre Joaquín me reconoció. Se acercó con una sonrisa serena, sus ojos llenos de una sabiduría ancestral. Y solo dijo: «María es así, Nicolás. No grita, solo espera». Después de eso, nos hicimos amigos. Sí, un sacerdote católico y un expastor evangélico. Hablábamos largamente, compartíamos experiencias, versículos, historias de fe. Y descubrí un mundo nuevo, donde la fe y la ternura caminaban juntas, de la mano, sin necesidad de muros ni divisiones. Continué con mi misión, sí, pero de otro modo. Ya no quería convertir a nadie, no. Solo quería testimoniar. Contar lo que viví, lo que sentí, lo que el cielo me enseñó. Quería contar que sí, que rompí la imagen de la Virgen. Pero fue ella quien me reconstruyó, pedazo a pedazo, con su amor silencioso. Me volví un hombre diferente, un padre más presente, más atento a los susurros de mi Sofía. Un esposo más paciente, más comprensivo con Rafaela. Un servidor más humilde para mi comunidad. Y sobre todo, un hijo reconciliado, con el cielo y con la Madre. Nunca pensé que algún día estaría sosteniendo un pincel frente a la imagen de la Virgen María. Pero allí estaba yo, en medio de la plaza de Zacatlán, en silencio, con las manos temblorosas. Delante de mí, sobre un soporte de madera sencillo, los restos de lo que un día yo mismo destruí. Las hermanas del convento, con la caridad que las caracteriza, habían recogido los pedazos de la imagen después de aquel fatídico día. Los guardaron con cariño, con la fe de que algún día, la esperanza rota podría ser restaurada. Y semanas después, vinieron a buscarme. «Pastor Nicolás», me dijeron, con una voz suave pero decidida. «Queremos restaurar la imagen. Pero creemos que usted debería participar. Que sus manos sean parte de esta nueva vida». Tardé en responder. ¿Yo? ¿Tocar nuevamente la imagen que destrocé frente a todo el pueblo? Era como pedirle a Pedro que reconstruyera la casa de Jesús después de haberlo negado. Era una humillación, sí, pero una humillación necesaria, una purificación. Acepté. Porque no se trataba de madera. Se trataba de redención, de sanación, de un nuevo comienzo. Durante días, trabajé con artesanos locales, hombres y mujeres de Zacatlán, cuyas manos conocían el arte de la madera y el barro. Lavamos las piezas con cuidado, como si fueran heridas abiertas. Pegamos lo que fue posible, con paciencia, con amor. Algunas partes estaban irrecuperables, pedazos que se habían hecho polvo. Pero una joven escultora, Lupita, la misma que me había dicho que rompí su esperanza, se ofreció a rehacer las manos de la Virgen, basándose en fotos antiguas. Sus manos, llenas de fe y talento, esculpieron las nuevas manos de la Madre. Otros ayudaron con pinturas, barnices, pinceles, cada uno aportando su granito de arena, su oración hecha trabajo. ¿Y yo? Yo limpiaba cada grieta de la madera, cada cicatriz, como quien toca una herida abierta, sabiendo que esas grietas, esas cicatrices, también eran mías. Eran las marcas de mi caída, y ahora, de mi resurrección. Rafaela me acompañaba todos los días, sentándose a mi lado en silencio,
tejiendo o simplemente observando. A veces permanecíamos en silencio, sintiendo la paz que se instalaba en el taller. Otras, rezábamos juntos, ella con el Ave María, esa oración dulce y repetitiva que antes me sonaba a idolatría. Yo, con frases sueltas, torpes al principio, pero sinceras, salidas del corazón. Ayúdame a honrarte ahora, Madre, como debía haberlo hecho antes. Al final de la tercera semana, la imagen estaba lista. No era igual a la original. Estaba marcada. Llevaba cicatrices visibles, grietas finas que recorrían su rostro, su manto. Pero quizás, por eso mismo, era aún más hermosa. Porque ahora no era solo una estatua de madera, era símbolo de perdón, de un amor que vuelve a empezar, de una madre que espera, incluso cuando el hijo se pierde y la hiere. Era un testimonio vivo de la misericordia. La reinauguración fue programada para un domingo por la mañana. Toda la ciudad fue invitada, no con una invitación formal, sino de boca en boca, como es costumbre en Zacatlán. Y ese día, la plaza estaba llena, repleta de gente. Pero esta vez no había tensión, no había acusaciones en el aire, había expectativa, y una paz que se sentía en cada rincón, una calma que envolvía a todos. La imagen, cubierta por un velo blanco, esperaba en el centro del pedestal, bañada por la luz suave del sol de la mañana. El padre Joaquín caminó hasta el micrófono. Pero antes de decir una palabra, me llamó al frente. Nicolás, dijo, con su voz tranquila pero resonante. Lo que rompiste con el martillo, hoy será levantado por tus manos. No por obligación, sino por conversión. Por amor. Respiré hondo, sintiendo el corazón latirme en la garganta. Subí los 3 escalones del pedestal. Mis piernas temblaban. Tomé el velo. Lentamente, con manos que antes habían sido destructoras, lo retiré. La plaza guardó silencio por unos segundos. Un silencio expectante, casi religioso. Luego se oyeron los primeros suspiros, las primeras lágrimas silenciosas. Allí estaba ella, Nuestra Señora de la Esperanza, esta vez, con las manos rehechas por otras manos, manos de fe y perdón, con una mirada aún más tierna, que parecía decir, aquí estoy, a pesar de todo, con grietas discretas pero visibles, como si dijera, aunque rota, sigo siendo madre, sigo amando. Bajé del pedestal con los ojos llenos de lágrimas, que se derramaban sin control por mi rostro. Me arrodillé allí mismo, en el suelo de la plaza, no para parecer piadoso, no para que la gente me viera, sino porque mis piernas no me sostenían. La multitud me siguió, un murmullo de emoción recorriendo la plaza. Aquella mañana no fue solo un evento, fue una Eucaristía silenciosa, una comunión de corazones, una celebración de lo que el cielo puede hacer cuando dejamos de resistir. Después de la ceremonia, muchos se acercaron a abrazarme. Hombres y mujeres que antes me evitaban, ahora me estrechaban en sus brazos, con lágrimas en los ojos. Ahora sí, Pastor Nicolás, ahora sí habla con el corazón, me decían. La imagen está hermosa, pero lo que más ha cambiado es usted. La madre no guarda rencor, ¿lo ve? Volví a casa con el corazón liviano, como una pluma. Sofía me esperaba en la puerta con un ramo de margaritas frescas, recogidas del jardín. Papá, me dijo con su sonrisa de ángel. Hoy ella sonrió en el cielo. Lo sentí. Tomé a mi hija en brazos, la abracé fuerte, besé su frente. Y allí, bajo el sol tibio de Zacatlán, comprendí. Lo que había sido roto no era solo una imagen de madera, era el puente entre mí y el amor materno de Dios. Y ahora, ese puente estaba entero otra vez, aún con cicatrices, aún con recuerdos dolorosos, pero entero. Después de todo lo que viví, hay quienes todavía me llaman Pastor Nicolás. Otros dicen Hermano Nicolás, algunos prefieren simplemente Don Nicolás. Y sinceramente, ninguno de esos nombres me importa ahora, porque más que un título, hoy llevo una identidad. Soy Nicolás, un hombre que cayó, que se quebró, que destruyó con palabras y con martillo, que fue reconstruido por el silencio de una madre y la misericordia del cielo. Mi misión también cambió. Antes, yo quería convertir a los demás, hacer que pensaran como yo, creía que estaba salvando almas,
cuando en realidad estaba levantando muros, dividiendo, alejando a la gente. Ahora, simplemente doy testimonio. Ya no hablo para convencer, hablo para compartir. Porque quien vive un milagro de verdad, un milagro en el alma, no puede quedarse callado. Y lo que me pasó fue un milagro. Lento, silencioso, pero definitivo. Volví a predicar, sí. Pero ahora mis sermones tienen más silencio que gritos, más escucha que imposición, más ternura que doctrina. Hablo de Jesús con un brillo diferente en los ojos, porque ahora también conozco el corazón de la madre. Aprendí que María no compite con Cristo. Ella señala, ella prepara, ella consuela. Y hoy no pasa un solo día sin que la tenga entre mis manos. Mi rosario ya está gastado, las cuentas están lisas por el uso diario. Pero cada Ave María que repito, incluso con mi acento de protestante arrepentido, es una semilla que germina en mi alma, una flor que nace en el desierto. Comencé a visitar prisiones, hospitales, albergues en Zacatlán y en los pueblos cercanos. Llevo siempre conmigo dos cosas: la Biblia, mi compañera de siempre, y un pequeño cuadro de la Virgen de Guadalupe, de esos que venden en el mercado. He visto a hombres duros, con el alma curtida por el dolor y el crimen, quebrarse al ver la imagen. He escuchado a asesinos, con lágrimas en los ojos, decir: mi madre me abandonó, pero esta señora parece que me ama. Y sí, la ama. María no selecciona a sus hijos. Ella recoge a los que el mundo rechaza. Abraza a los sucios, a los orgullosos, a los caídos. Ella me abrazó a mí. Y ahora, eso es lo que hago con los demás. Abrazo. Sin etiquetas. Sin juicio. Sin peros. Un día, mi pequeña Sofía me preguntó, con esa lógica infantil que a veces es más sabia que la de los adultos: «Papá, ¿todavía eres pastor?». Sonreí. Sí, hija. Pero ahora, antes que nada, soy hijo. Ella me miró, pensó un poco, su ceño fruncido en profunda reflexión, y dijo: «¿Entonces eres hermano de Jesús y nieto de la señora de azul?». Reí, una risa suave, llena de gratitud. Sí, algo así, pequeña flor. Algo así. Hoy, mi casa es diferente. El altar donde antes solo había una cruz, ahora también tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe, pequeña, humilde, pero llena de presencia. No como adorno, no, sino como recuerdo de que el cielo tiene rostro de madre. ¿Y sabes qué es lo más bonito? La gente regresó. Algunos que me abandonaron después de aquel día en la plaza, hoy asisten a nuestros encuentros de oración. Y ya no preguntan a qué iglesia pertenezco. Porque ahora, solo somos iglesia. Esa que acoge, que sana, que se arrodilla al pie de la cruz, con María a un lado y Juan al otro. Porque donde está la madre, el hijo sonríe. Y eso es lo que quiero para el resto de mis días. Hacer sonreír al hijo. No siempre sabré decir las palabras correctas. Tal vez cometa errores otra vez. Soy humano. Pero ahora tengo a quien recurrir. Tengo el cielo entero y una madre que me escucha, incluso en mis silencios, en mis dudas. Pasaron los años, no muchos, pero lo suficientes para entender que la fe verdadera no grita, no necesita demostrar nada, simplemente da testimonio. Hoy, cuando me preguntan qué me pasó, respondo con sencillez, con la verdad que me habita: fui amado, incluso cuando no lo merecía. Eso es, yo, Nicolás, fui amado por una madre que negué, fui cuidado por una señora cuya imagen destruí, pero que reconstruyó mi alma en silencio, pedazo a pedazo, como un artesano que repara una pieza valiosa. Hoy camino por las calles de mi querido Zacatlán, con paz en el corazón. No porque todos me hayan perdonado, no, sino porque fui acogido por el cielo. La imagen de la Virgen sigue allí, en la plaza, entera, hermosa. No porque sea perfecta y sin fallas, no, sino porque ahora lleva historia, porque ahora es memoria, viva de perdón. A veces regreso. Me siento en los bancos de la plaza, bajo la sombra de los árboles viejos. Veo a personas arrodillarse, rezar, con la fe sencilla de siempre. Y cuando alguien me reconoce y dice, con curiosidad o quizás con un poco de recuerdo de lo que fui: «Usted no es el hombre que rompió esa imagen», respondo con una sonrisa:
con la paz de quien ya no carga culpas. No, soy el hombre que fue sanado por ella, y cuento mi historia, no con orgullo, sino con gratitud, porque todo lo que yo era murió aquel día. Y lo que nació después fue un hijo, hijo de un Dios que me esperó, con la paciencia infinita de un padre, y de una madre que vino a buscarme, a sacarme de mi oscuridad. No dejé de amar a Jesús. Al contrario, aprendí a amarlo más, porque conocí a quien lo llevó en su vientre, a quien lo arrulló en su regazo, a quien permaneció de pie al pie de la cruz, cuando todos los demás callaron y huyeron. María me enseñó eso. Con silencio, con presencia, con misericordia, y por eso hoy doy testimonio. Ya no tengo prisa por convencer a nadie. No necesito probar que tengo razón. La verdad, cuando se vive en el corazón, no necesita defensa. Simplemente brilla, como el sol de Zacatlán. Mi trabajo ahora es otro. Doy charlas en comunidades. Visito albergues, compartiendo mi historia. Grabo videos sencillos con mi celular para el canal Milagros del Alma, contando mi experiencia. No soy famoso. No soy santo. Pero soy sincero. Y hay gente que necesita sinceridad, que busca un rayo de esperanza. Hay personas escuchando esto ahora, con el corazón herido, con miedo, con vergüenza del pasado, con dudas sobre el amor de Dios. Y a ti te digo, con toda la ternura que hoy me habita, la Madre está esperando. No exige perfección. No pide pruebas. Solo extiende los brazos. Y espera que regreses a casa. Aunque lo hayas roto todo. Aunque hayas hablado mal de ella. Aunque te hayas alejado de Jesús. Ella no guarda rencor. Ella te guarda a ti. Como guardó a mi hija Sofía. Como me guardó a mí. Incluso cuando la desprecié. Hoy, cuando cierro los ojos para rezar, veo su imagen, sí, pero más que eso, siento su presencia. Y eso me basta. Si todavía estás escuchando esta historia, es porque tal vez en el fondo, tú también estás buscando algo. O a alguien. Y yo te digo con todo el amor del mundo, ella está más cerca de lo que imaginas. Y cuando le permitas entrar en tu corazón, no volverás a ser el mismo, porque nadie toca a la Madre sin ser tocado por ella. Me llamo Nicolás. Y esta fue la historia de cómo rompí una imagen de Nuestra Señora de la Esperanza. Y ella, con su amor silencioso, me reconstruyó el alma. Hoy no soy pastor, no soy sacerdote, solo soy un hijo reconciliado. Y con lágrimas en los ojos, digo, desde lo más profundo de mi ser, gracias, mamita, por no rendirte conmigo.